El gocho asturcelta pide paso en los fogones. La Asociación de la Raza Porcina Asturiana se ha propuesto popularizar el consumo de esta carne para aumentar los canales de venta. Para ello, el colectivo ha presentado por primera vez en Asturias el libro El gocho asturcelta, de la tradición rural a la cocina contemporánea. Esta es una presentación de un libro sobre el gocho asturcelta que debíamos a todos los autores, a los grandes cocineros asturianos. Han colaborado con nosotros también gente del País Vasco, de Cantabria. Y bueno, era un poco lo que le debíamos a la tierra nuestra, ¿no? Lo que debíamos a esta gente que está ayudándonos tanto en la promoción del gocho asturcelta. Durante la presentación del recetario, 12 cocineros asturianos han elaborado morcillas y chorizos a la antigua usanza en las inmediaciones del emblemático puente romano de Cangas de Onís. Es un gocho con mucha infiltración, tiene bastante grasa. Bueno, el tener un poquito más de grasa también es por el tema de la climatología, un gocho que está acostumbrado a estas latitudes, ¿no? Al norte. Y bueno, pues aparte que bueno, una carne excelente porque el 90% de este gochu es tan ecológico. La recuperación del gochu asturcelta marcha lenta pero segura.